Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Estamos ya en la cuarta parte de la lectura del segundo paso. La emisión pasada, Gaby, creo que leímos muy poquito, avanzamos muy poquito, pero a título de resumen, hablamos un poquito de la enfermedad, del concepto que nos dabas de que la enfermedad es como Venom, hicimos la guasita de abraza tu enfermedad, ¿no? ¿No? Y también, pues hablamos de lo importante de avanzar en el programa, que la mente no va a ser nuestra aliada en este proceso y que lo importante es dejar, mediante el apadrinamiento y las sugerencias, actuar más que quedarnos en nuestros pensamientos. Así que, Gaby, vamos a darle fuego a lo que es la lectura, el estudio del segundo paso. Vamos a continuar. Y según yo, nos quedamos en la página 24, donde nos damos cuenta de la importancia del método de la sustitución, que es que el grupo se va a convertir en nuestro poder superior. Entonces, si puedes leer, Gaby, para contextualizar, que es más o menos desde aquí, donde dice también, por favor. También puede, si quiere, hacer de AA su poder superior. Este es un grupo muy grande de personas que han resuelto su problema alcohólico. En este sentido, son indiscutiblemente un poder más grande que usted, que ni siquiera se ha aproximado a la solución del suyo. Seguramente que puede tener fe en ellos. Ese mínimo de fe puede bastar. Encontrará a muchos miembros que han cruzado el umbral en esta forma. Todos le dirán que una vez que lo hicieron, su fe ha crecido y se ha profundizado. Bien, hasta ahí. Vamos hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a darle, ¿no? Entonces dice, este es un grupo muy grande de personas que han resuelto su problema alcohólico. En este sentido, son indiscutiblemente un poder más grande que usted, que ni siquiera se ha aproximado a la solución del suyo. Seguramente que puede tener fe en ellos. Ese mínimo de fe puede bastar. Encontrará muchos miembros que han cruzado el umbral en esta forma. Gaby, para comenzar ya con este enunciado, ¿no? Tú nos hablabas la emisión pasada de que te has dado cuenta que la mayoría de los alcohólicos tienen un proceso complejo, tortuoso, difícil a la hora de encontrar su fe. ¿Tú recuerdas esos procesos cómo han sido en tu caso? Si es que los recuerdas. Pues en cuestión del grupo, bueno, de lo que hablo ahorita es de que prácticamente es como la fe hacia un grupo, ¿no? Que obviamente son resultados que uno cuando va llegando, pues obviamente no tiene, ¿no? O sea, el poder dejar de beber por los recursos, bueno, al menos yo los recursos que usé no me funcionaron, ¿no? Entonces, como que te invita a, bueno, pues ya que tus recursos no te funcionaron, pues a ver si estos que te están proponiendo o a través de las experiencias te pueden funcionar. Pero pues obviamente cuando llegas al grupo lo que menos te importa es la sobriedad, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, pues el creer, o sea, porque para mí, bueno, pues sí fue, o a veces, ¿no? No siempre ha sido así. Este, creer para empezar en otra persona, ¿no? Para empezar ahí ya hay problemas, ¿no? Porque pues yo siempre fui de la idea que yo voy a dejar de beber cuando yo quiera y en el momento en que yo quiera, porque aparte pues yo dije estoy chava, ¿no? Y imagínate que de repente llegas al grupo y hay gente muchísimo más grande que yo, pues obviamente lo primero que piensas es, ¿cómo te voy a creer a ti? Pues si tú ya te drogaste lo que te tenías que haber drogado, ya tomaste lo que tomaste, porque pues tú ya estás grande, pero yo que estoy chava, te imaginas todo lo que me falta probar y quieres que yo me deje de drogar, o sea, no inventes. Entonces, pues sí había como ese choque de decir, o sea, pues sí, como que te medio creo, pero pues la neta no me veo en tu situación, yo la neta me veo más en droga y alcohol. Entonces, creer en los resultados de los compañeros, pues obviamente, una pues como chava, ¿no? Y otra como alcohólica, pues no es nada fácil. Bien. Ahorita hablabas de un punto muy importante que es la vulnerabilidad, así es como lo puedo entender yo, que implica el creer en otro ser humano, ¿no? Nosotros, marcado por nuestro historial, nos es difícil abrirnos con otra persona.
Se comenta que es muy difícil que nosotros podamos realmente comunicar lo que realmente sentimos y pensamos. De hecho, creo que el papel del alcohol en nuestra vida fue ese, ¿no? El que nos permitía hablar o actuar fuera de guión. O sea, poder verdaderamente comunicar lo que sentíamos o pensábamos y decirlo, ¿no? Entonces, nada más lo menciono porque yo no sé si tú lo sentías, Gaby, pero o sea, yo me sentía como desnudo a la hora de expresar lo que realmente sentía con la persona que me apadrinaba. Al principio era como me daba mucho temor, o sea, como me sentía como desarmado y esa sensación al principio no me gustaba, Gaby. Y hoy en día, pues más bien ya la conozco, o sea, comprendo lo que es el sentimiento de vulnerabilidad y pues ya lo acepto, ¿no? O sea, sé que siempre que yo busque como un apadrinamiento, mi ego se va a levantar, se va a sentir un poco mal porque diciendo, ¿a poco sí los necesitas, no? Como pues si no estás tan burro, ¿no? O sea, si tú sí puedes, ¿no? Y la otra es, ¿y por qué él te va a decir qué hacer, no? Pues a poco sí él es muy bueno, ¿no? Si a poco él sí trae resultados chidos, ¿no? O sea, la mente empieza a hablar. Pero es lo que ahorita comentabas, Gaby, es los resultados. Lo importante son en la práctica real los resultados que tiene tu padrino, que te puede compartir la experiencia formal de cómo mantenerse sobrio. Entonces, aquí hablamos, lo decías muy bien, de que vamos a comenzar a confiar. Para este entonces, la fe hemos llegado a la conclusión de que es confiar. ¿Confiar en quién? En los compañeros del grupo. Recuerden que aquí nos va a hablar del método de la sustitución. El método de la sustitución es muy importante en este segundo paso. Toda la energía, y por eso a veces es caótico, a veces es poco comprensible para la familia o los cercanos del alcohólico, que la energía que antes le delegábamos y la encauzábamos con el consumo, Gaby, hoy la vamos a encauzar asistiendo al grupo, hablando del programa. Se va a generar un poquito de intensidad sin que lo deseemos, pero solamente es por el método de la sustitución. Se va a encauzar toda esa energía que le dedicábamos al consumo. Hoy en día, cuando uno empieza a practicar el segundo paso, curiosamente se le empezamos a dedicar al grupo y al programa. ¿Qué quiere decir eso? El podcast es el claro ejemplo de eso, Gaby, ¿no? O sea, estamos hablando de programa, ¿no? En lugar de estar bebiendo, ¿no? Con esto que hablábamos, Gaby, en el primer paso de que los alcohólicos siempre hablan de programita, ¿no? Que todo lo que tiene que la programa, o sea, que si me perdí, programa, ¿no? Que si se me cayó una parte delantera de mi moto, programita, ¿no? O sea, que qué tiene que ver esto con la voluntad de algo más grande, todo tiene que ver con programa. Y si lo hacemos de esa forma, es porque estamos aplicando el método de la sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de estar bebiendo, estamos ahora hablando del programa. Es así de sencillo. Por eso es que constantemente hablamos del programa y por eso es que constantemente le dedicamos muchas horas al grupo. Les digo, esta es nuestra experiencia y esto es para gente que tiene esta capacidad de dedicarle tiempo al grupo, ¿vale? O sea, por eso les digo, cada quien se va a apadrinar y va a saber cómo trabajar esa dependencia a su agrupación. Pero en nuestro caso fue diario y en nuestro caso fue asistir incluso a 2 juntas diarias, a veces 3 juntas diarias. Les digo, cada quien, o sea, cada quien de acuerdo a las circunstancias como llegan Alcohólicos Anónimos, sabrá cómo encauzar esa dependencia al grupo. Y también, ¿por qué lo menciono, Gaby? Porque algo que yo he notado en los jóvenes que llegamos a Alcohólicos Anónimos es que no podemos evitar ser relajientos. O sea, no podemos evitar la vida, llamémosle jocosa, hasta nocturna. ¿A qué me refiero con esto? No sé si te llegaste a dar cuenta, Gaby, que a veces en lo real ya eran más de las 10 de la noche y nosotros seguíamos en el grupo, jajaja, jijiji, ¿no? Con todo aquel fervor de que estamos alegres porque hemos dejado de beber y el vecindario silencioso. ¿Te acuerdas de esa etapa, Gaby? ¿Te acuerdas de esos procesos que vivíamos cuando el grupo eran ya las altas horas de la noche y seguíamos en terapia de café? Sí, inclusive hasta en una junta de trabajo, ¿no? Que eran como las 2 de la mañana y seguíamos como que proponiendo mejoras para el grupo o viendo cosas del grupo y a veces, o por ejemplo los aniversarios, ¿no? Que de repente pues la calle es silenciosa y nosotros con la música ahí bailando y haciendo cosas que tienen que ver con doble A. Ujú. Entonces, eso es a lo que nos referimos con el método de la sustitución. Nosotros no vamos a poder evitar como este deseo de seguírnoslas, ¿no?
el de la caminera y estos asuntos. Entonces, muchos de nosotros jóvenes, con esa misma energía, nos íbamos a otros grupos, ¿no? Un grupito por acá, un grupito por allá, porque lo único que estamos haciendo es encauzar la energía que teníamos por el consumo, ahora es encauzándola hacia la dependencia de un grupo, hacia los compañeros y hacia el programa. Entonces, nada más que se entienda, por eso aquí va a ser muy importante el concepto del método de la sustitución y la manera en la que la vamos a enfrentar primeramente es como yo no puedo creer en algo que aún no puedo no ver, no sentir, llamémosle, un poder superior, un Dios, voy a depender de algo más mundano y material, que sí lo puedo ver, que sí puedo ver esos resultados y es gente que hasta cierto punto ya empiezo a confiar en ellos. ¿Quiénes? Los compañeros del grupo. Entonces, eso es lo que se menciona aquí, ¿no? Continuemos. Dice, encontrará a muchos miembros que han cruzado el umbral en esta forma. Todos le dirán que una vez que lo hicieron, su fe ha crecido y se ha profundizado. Revelados de la obsesión del alcohol, sus vidas transformadas de una manera inexplicable, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría empezó a hablar de Dios. Va de nuevo, dice, encontrará a muchos miembros que han cruzado el umbral en esta forma. Todos le dirán que una vez que lo hicieron, su fe ha crecido y se ha fortalecido y se ha profundizado. Revelados de la obsesión del alcohol, sus vidas transformadas de una manera inexplicable, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría empezó a hablar de Dios. Creo, Gaby, que aquí está una de las, ¿cómo llamarle? Quizás una de las promesas que ofrece, llamemos el segundo paso, rumbo al tercero con relación a la fe. La única forma en la que la obsesión por el alcohol se va a ir, o sea, ya no va a estar presente de la manera tan intensa como lo está en los primeros momentos, es cuando creamos nuestra fe. Esa es como la promesa real, genuina, que se va a hacer. Entonces, ¿por qué es tan importante depender de un poder superior en este sentido de pedir? O sea, ¿por qué es importante comprender primero que nuestros pensamientos no son sanos, no son adecuados? Es porque sabemos que algo externo a nosotros, que se llama en este momento poder superior, nos va a devolver el sano juicio. ¿Y qué es lo que va a venir a consecuencia del sano juicio? Aquí lo dice, la obsesión de beber ya no va a estar presente. Aquí lo dice, ¿no? Revelados de la obsesión, o bueno, vamos a ver qué es relevados, ¿no? O sea, vamos a checar ahorita en el diccionario qué es relevados de la obsesión del alcohol. Sus vidas transformadas en una manera inexplicable llegaron a creer en un poder superior y la mayoría empezó a hablar de Dios. Es aquí cuando los alcohólicos ya comenzamos a decir, bueno, Dios ha hecho esto por mí, ¿no? O sea, me di cuenta que al acercarme a Dios, ¿no? Que es un discurso que a veces por eso nos llaman los arrepentidos, ¿no? Los aleluyos, ¿no? Porque primero acá y allá, que bien locotrón y acá, y ahora hablando de Dios, ¿no? ¿Qué te llega a la mente, Gaby, cuando leemos este enunciado? Si gustas verlo, por favor, para que tú misma nos puedas dar tu opinión, donde dice, Relevados de la obsesión del alcohol, sus vidas transformadas de una manera inexplicable, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría empezó a hablar de Dios. Pues yo me imagino que, yo lo que me imagino es que como que te asegura que en algún momento cuando ya no tengas obsesión por el alcohol y por la droga, algo en tu vida se va a transformar, ¿no? O sea, yo me imagino que va a ser como algo diferente, ¿no? Digo, me imagino, o sea, no es como que seas, bueno, es que, pues sí, no es como que sea algo, pues eso, me imagino eso. Ujú. mire, Gaby, la definición de relevado es sustituir, ¿no? Así tal cual, sustituir, reemplazar, cambiar, suplir. Lo que está diciendo aquí, por eso el método de la sustitución, o sea, vamos a sustituir el estar pensando en alcohol por estar pensando en Dios. Fíjate, suena muy fuerte, ¿no? Digo, no sé qué piensas tú, Gaby, cuando escuchas esto, pero yo recuerdo que las primeras veces que yo escuché esto fue como un golpe muy duro a mi ego, como por todo lo que estamos hablando de los pretextos que pone el beligerantes. ¿Cómo me pides bajar mis estándares? O sea, ¿cómo me pides que yo ahora sea como toda esa gente que yo juzgué, critiqué, que Dios y que su fe y que...
si yo veía que eran un relajo, si yo veía cómo vivían en sus vidas, o sea, si no manches, y los sacerdotes y los padres y todo lo que hacen y bla, bla, ¿no? O sea, ¿cómo me pides ahora que mi fortaleza y mi energía, o sea, esta fortaleza por no beber, se la delegue a un Dios, a algo más grande que yo? Yo la verdad, Gaby, recuerdo haber entrado en mucha crisis en este proceso, o sea, de verdad, subir muy enojado a tribuna, eh, responsabilizar a mis compañeros, o sea, aventar como energía caótica de, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Eso háganlo ustedes. Yo no quiero ser así, no quiero ser un arrepentido como ustedes. O sea, de verdad, o sea, fue un proceso como muy caótico en mi vida cuando lo atravesé por primera vez. ¿Tú recuerdas esa situación en el tuyo? O sea, ¿qué es lo que tú has sentido cuando te dicen, en lugar de que pensemos en alcohol, ahora vamos a tener que sustituirlo por el pensamiento hacia un poder superior? ¿Qué sentiste o qué sientes cuando leemos esta parte? Pues prácticamente es como decir, ¿y cómo, no? Pues sí, como, pues sí, o sea, decir, o sea, cómo se le va a hacer, ¿no? O sea, porque realmente es como, pues sí, como decir, eh, es que suena como muy fácil, ¿no? De repente decir, pues sí, ya no vas a pensar en alcohol y droga, ya nada más vas a pensar en Dios, ¿no? Y pues obviamente cuando estás como en ese problema, ¿no? De que estás pensando en alcohol y en droga casi todo el tiempo, pues, pues sí se ve como complicado, ¿no? Es eso. Y lo entiendo clarito, Gaby. Y entonces recuerden, ¿dónde está la perla? La perla está, llamemos, en que el segundo paso va a entrar suave y gradualmente en nuestra vida. Recuerden, no es de la noche a la mañana, es suave y gradual. Por eso, mientras más dependencia generemos de la agrupación en este proceso, llamemos primario, recuerden que estamos hablando del proceso cuando nos acercamos por primera vez a AA o que estamos practicando el programa con conciencia por primera vez, es mientras más acompañados estemos de pensamientos de sobriedad, eso se nos va a ir transmitiendo. O sea, se va a ir comprendiendo lo engañoso de nuestra forma de pensar. No es de la noche a la mañana. Y por eso se habla muy puntual de que todos tenemos sugerencias ya para este momento. Todos. Todos en el segundo paso ya tenemos sugerencias porque la plática empieza en una charla entre ahijado y padrino, o padrino y ahijada, o madrina y ahijada, ¿sí me explico? O sea, empieza la plática. Entonces ya hay cosas muy puntuales que el padrino le está sugiriendo a su ahijado o ahijada que haga, porque ya sabe que con los actos, lo volvemos a comentar, no es nada más pensarlo y ya, porque así no funciona, ¿no? Es con los actos. ¿Y cuáles son esos actos? Pues simple y sencillamente, eh, con tu cuerpo, hacer cosas que te acerquen y mantengan en sobriedad. Porque sí, es lo que dices, pues suena bien bonito, ¿no? Ya nada más no pienses en alcohol. Bueno, ¿cómo? La pregunta sería, Gaby, nos esforzamos. Recuerda que tenemos que poner un poquito de nuestro esfuerzo, ¿no? Lo mencionamos arriba, que habla con un mínimo de entusiasmo. Con el mínimo de entusiasmo que tengamos es más que suficiente. Les digo, de ahí vienen las sugerencias, es bueno, para estas alturas, a pesar de lo que estés pensando, ¿pides sano juicio? Sería la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿estás pidiendo sano juicio a Dios o a tu poder superior? O sea, a pesar de lo que esté pasando por tu cabeza, tienes el acto de humildad de decir, Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sienta lo que sienta, por favor no me permitas beber, por favor ayúdame a llegar a mi junta, por favor ayúdame a mantenerme sobrio, por favor no permitas que el alcohol me saque de la jugada. O sea, si tenemos esos pensamientos ya vamos del otro lado, porque esa es la intención. Si lo ven, estamos sustituyendo, estamos dejando que entre otro tipo de pensamiento en nuestra cabeza. Por supuesto que suena súper guajiro cuando dices, ay, y ya con eso, ¿no? No, claro, lo que sigue es el acto, ¿no? Si tú estás diciendo y le estás pidiendo a Dios que te permita mantenerte sobrio y que el alcohol no se presente como una opción en tu vida en ese momento, yo me imagino que estás por hablarle al padrino. Yo me imagino que estamos por hablarle a un compañero, en este caso al DiCaprio, ¿no? Como, DiCaprio, estoy que me carga toda la que me, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? O estoy imaginando que en ese momento estamos haciendo una pausa en nuestra vida y estamos dirigiéndonos al grupo. ¿Sí me explico? O sea, va acompañado de un acto muy puntual que nos lleve a la sobriedad.
o estamos yendo hacia el servicio, ¿no? Estamos yendo a transmitir el mensaje. Entonces recuerden, son actos, ¿no?, acompañados de nuestra fe, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, dice aquí, relevados de tal obsesión, o sea, relevados de la obsesión del alcohol, sus vidas transformadas de una manera inexplicable, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría empezó a hablar de Dios. ¿Quiénes somos estos? Los beligerantes. Los beligerantes, aquí está dando ya la respuesta. Es, mira, no importa que en su momento tú creas que no puedes creer en Dios, no importa. O sea, yo sé que tú me estás poniendo estos pretextos, no te preocupes, dice el padrino. Está bien, o sea, no pasa nada. La mayoría o muchos alcohólicos pasamos por ahí, no te preocupes. Para ti, que eres un beligerante, o sea, que está en guerra interna porque su conocimiento cree que es más avanzado que el concepto de Dios, no te preocupes, también tú puedes en algún momento creer en un poder más grande que tú. Porque recuerden, aquí está el truco, no es nada más creer por creer, sino ¿por qué necesito yo creer, Gaby? Porque quiero mantenerme sobrio. ¿Quieres mantenerte sobrio? Sí. Entonces este es el proceso, y yo les prometo que una vez que confiamos en un poder superior para que nos devuelva el sano juicio, nuestro conocimiento que hemos desarrollado en el proceso académico que hayamos tenido se va a sumar, o sea, es un conocimiento que no se va a menospreciar, al contrario, va a agarrar mucho más valor. Entonces, esa es como ya la respuesta que le da, ¿no?, el padrino hacia estas personas que ponemos el argumento de que no vamos a poder creer en Dios porque ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con mi conocimiento, brother? O sea, está peleado, nada que ver, ¿no? Está diciendo es un berrinchito más de tu enfermedad porque en el fondo lo que necesitas es justificar mentalmente que vas a beber. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. Gaby, ¿puedes leer por favor en voz alta lo que es el siguiente párrafo? Dice, consideremos. Consideremos a continuación la situación de los que han caído en la indiferencia, los llenos de autosuficiencia, los que han adquirido prejuicios contra la religión y los completamente desafiantes porque Dios no les concedió sus exigencias. Continúa, por favor. ¿Puede la experiencia de AA decirle a todos estos que todavía pueden encontrar una fe que obra? Hasta ahí, hasta ahí. Vamos de nuevo a leerlo, por favor, Gaby, si puedes leerlo de nuevo en voz alta. Consideremos a continuación la situación de los que han caído en la indiferencia, los llenos de autosuficiencia, los que han adquirido prejuicios contra la religión y los completamente desafiantes porque Dios no les concedió sus exigencias. ¿Puede la experiencia de AA decirle a todos estos que todavía pueden encontrar una fe que obra? Bien. Gaby, la primera pregunta que yo te haría es, ¿tú puedes identificarte en alguno de estos conceptos? Ejemplo, ¿no? ¿Caíste en indiferencia ante el concepto de Dios como, sí, Dios, ajá, o sea, como Dios, ajá, sí, ajá, Él está allá, sí, 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 sí. ¿No? Como, Dios chido, sí, chido si está, chido si no está, ¿no? Ya vemos que es el de la indiferencia. Los llenos de autosuficiencia, los que dicen, mira, si Dios eso no es, a mí me vale porque yo puedo. O sea, yo sé que por mis propios recursos, yo la chispo, pues yo sé, ¿no? Vamos a poner el otro, los que han caído o los que han adquirido prejuicios contra la religión. ¿Quiénes son esos? Los que en su momento, como yo, decíamos, ¿de qué Dios quieres hablar si pues tú como católico, pues ve cómo vives, ve lo que hace tu padrecito, no que acá y que ustedes muy dadivosos? ¿Por qué hay oro en el Vaticano? Porque, a ver, regalen su oro. Ya no nos gustó, ¿verdad? A ver, ¿por qué piden dinero? Pues ustedes, pues ahí tienen mucho oro. Y me vienes a decir acá y allá, no, por favor, ¿no? O los completamente desafiantes, porque Dios no les concedió sus exigencias. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues si Dios existe, pues como eres un hijo de y no me has hecho, se fue la chica que yo quería, no nací en el vecindario que yo quería vivir, no tuve la familia que yo quise, pues ¿sabes qué? Vas y con todas y órale. Y es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Para demostrarte cómo me tienes hasta la torre, ¿sabes qué? Diablito, si existes por ahí, te doy mi voluntad, concédeme lo que yo te estoy pidiendo, porque este de acá, no, este cuate de acá, si existe hasta le caigo mal, no. ¿Te llegaste a identificar con alguno de estos en algún momento? Con todos. Explícame un poquito de eso, Gaby. ¿Podrías hablarnos un poquito de esos procesos? Pues prácticamente, bueno, el de la indiferencia es como, pues ya llegó un momento en que
como sentí que no, o sea, es que como va como entrelazado con el último, ¿no? Como sentí que no hacía lo que yo quería, ¿no? Por ejemplo, pues sí, o sea, que yo le pedía algo y como que, haga de cuenta que yo le pedí algo y de lo que yo le pedía salía algo completamente diferente, ¿no? Entonces yo decía, no manches, o sea, se lo pido a mejor a la banda y la banda me lo cumple más que este, ¿no? Dije, no, pues entonces tache, ¿no? O sea, si existe, no existe, no me importa, no me interesa. Yo la verdad no quiero ahorita saber nada de él. Yo, voy a hacer mis cosas, yo me voy a dejar de drogar cuando yo quiera, yo no lo necesito porque pues sí, o sea, aparte ni me quiero dejar de drogar, entonces, bye. O sea, sí realmente sí viví, pues ese tipo de cosas. Bien, Gaby. Bueno, pues dice, para todas aquellas personas que hemos pasado por estos procesos, que de manera muy sutil yo también viví, Gaby, o sea, es real, o sea, parece que nos está describiendo a muchos alcohólicos aquí. Dice, mira, bueno, pues para ellos todavía pueden encontrar una fe que obra, o sea, es decir, una fe que opera, les dice con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? O sea, puede la experiencia, el conocimiento, el saber práctico de Alcohólicos Anónimos decirles a todos estos que todavía pueden encontrar una fe que obra. O sea, ya veremos, o sea, esa es la pregunta, ¿no? Bueno, tú para el que caíste en indiferencia, tú para el que te rebelaste ante el concepto de Dios, tú para los que estuviste juzgando a la iglesia, que era, o la iglesia a la que pertenecían, o la religión, perdón, o la religión a la que pertenecía la persona que te hablaba de Dios para ti, ¿todavía puedes encontrar una fe que obra? Sería la pregunta. Y vamos a ver qué dice aquí lo que es la lectura. Gaby, ¿puedes leer, por favor, aquí? Adelante. Algunas veces les es más difícil a AA ayudar a los que han perdido la fe o que la han rechazado que a los que nunca la tuvieron porque piensan que han hecho la prueba y no les ha dado resultado. Hasta ahí. Vamos de nuevo a leerlo, por favor. Algunas veces les es más difícil a AA ayudar a los que han perdido la fe o que la han rechazado que a los que nunca la tuvieron porque piensan que han hecho la prueba y no les ha dado resultado. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué entiendes por este enunciado, Gaby? Si es que entiendes algo. Pues que me imagino que ya habla de alguien que creyó, ¿no? O sea, de alguien que creyó y que obviamente como no salieron a lo mejor las cosas como uno pensaba, pues dijo, no, pues yo mejor no creo, ¿no? Entonces, este, obviamente como se trae la idea de que no funciona o que lo intentaron en algún momento y no les dio, no dio el resultado que pues uno quiere, pues obviamente con esa idea pues va a ser más difícil volver a conseguir un poder superior. Tal cual lo mencionas. Y bueno, si yo soy rudo conmigo, Gaby, si yo soy rudo, ¿qué es rudo? O sea, soy como brusco conmigo, o sea, soy confrontativo conmigo, yo creo que no soy esta clase de persona porque en lo real mi fe nunca la puse a prueba, es decir, nada más fue una intención de fe, fue una intención, ¿no? Nada más que se entienda, las formas en las que yo llegué a acercarme a Dios, y de verdad, esto es real, fueron de una manera muy infantil, o sea, es decir, de un peque. O sea, no hubo un estudio a profundidad en los conceptos que implica una fe católica, por decirlo de alguna manera. Recuerden que yo ya les hablé de que yo venía un poquito temeroso, o sea, yo me di cuenta a muy temprana edad que a mí me generaba mucho miedo vivir. ¿Te llegó a pasar, Gaby? Entonces ahí tenemos como un puente, ¿no? Digo, no sé si todos los alcohólicos les pasó eso, porque recuerden que cada caso tiene sus peculiaridades, pero en el caso de Gaby y en el caso mío sí experimentamos un temor por vivir, ¿va? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a mí las figuras católicas que yo veía en la iglesia me daban mucho miedo también, ¿no? Porque les decía de este señor que está ahí colgado y que está sangrentado, y por qué tiene cara de sufrido, ¿no? Y por qué como que tengo que acá y allá, ¿no? O sea, como que no entendía lo que se quería comunicar. Y las veces que yo me acerqué como a un concepto de Dios, de verdad, esto va a sonar absurdo, pero es real. En un examen, yo me acuerdo que un tío nos llevaba los domingos a San Hipólito, la iglesia que está allá afuera del Metro Hidalgo, y yo iba más, la verdad, Gaby, porque nos daba 5 pesitos para comprar un raspadito y a ver si ganabas un varito, que realmente por escuchar un sermón. Nunca, Gaby, yo que recuerde, jamás prestaba atención a los sermones, me dormía, Gaby. De verdad, yo me acuerdo que hasta una vez una tía, fuimos a, no sé qué era, estábamos ahí en la iglesia y me despertó hasta con un beso, ¿no? Como diciendo, no se duerma, ¿no? Y yo,
no le entendía, ¿no? Se había como un rechazo hacia lo que implicaba escuchar. Entonces, lo menciono porque daban unos santitos chiquititos ahí en San Hipólito, entonces al final ibas y que te lo bendiciera, ¿no? Lo levantabas, te echaban agua bendita, y yo me acuerdo que decía, Santito, por favor, haz que pase el examen. De verdad, ¿eh? O sea, y como o no lo pasaba, o sacaba mala calificación, si me explico, decía, che, santo, para lo que sirves, ¿no? O recuerdo en su momento que yo le decía a Dios, ya lo valoraremos más a profundidad en el tercer paso, pero otra de las veces que le pedí como a Dios paro fue cuando fue la crisis del 94, si no me equivoco, Gaby, hubo una crisis económica muy fuerte y a consecuencia de eso mi madre perdió la audición con el oído derecho. Entonces yo le dije, Dios, mira, pues no tengo nada de valor, ¿no? O sea, pero si tú le regresas el oído a mi madre, pues yo te doy todo lo que tengo de valor, que en este caso son estos libritos, ¿no? Unos cómics y unos libritos, ¿no? Pero yo con gusto los doy, ¿no? Y como no regresó la audición de mi madre, dije, pues vas, si me explico, pues tú y, ¿no? O sea, como que axe, ¿no? Digo, ya nada más como para que se entienda, para ponerlo a prueba, yo hubiera hecho, y digo, nada más es como un ejercicio para que se entienda, no vea práctica. Lo ideal hubiera sido, pues llevas tus cómics, haces oración, ¿sí me explico? Y pides orientación, te acercas con el sacerdote y le dices, bueno, sacerdote, quiero hacer esto, ¿no? Quiero que le devuelva a mi madre el oído a Dios, ¿sí me explico? O sea, y yo estoy otorgando lo que para mí vale mucho, porque mi madre para mí es importantísima y vale muchísimo más. Entonces yo a título de sacrificio, llamémosle, o de una dádiva de compartir e intercambiar algo de valor por valor, voy a dejar aquí estos cómics con estos libros para que Dios vea que estoy dispuesto a que perder algo para que mi madre recupere algo, ¿no? Y el padre, quizás, si yo me hubiera acercado a un sacerdote, me hubiera dicho, bueno, vamos a ponérselo a Dios en sus manos, vamos a ver si funciona, porque recuerda que, y me hubiera dado una visión más amplia, ¿no? Como de, mira, recuerda, estas cosas pasan por la presión que estamos pasando. Si me explico, y me hubiera dado una amplitud de criterio, pero yo no hice nada de eso, Gaby. Una vez más me quedé en mis pensamientos, por eso lo comentamos, o sea, no es que solamente basta ya con pensar, vienen los actos, por eso el programa es de actos, ¿no? Más que solamente quedarte en tu mente, hay que hacer cosas, por eso aquí lo dice, puede la experiencia de Alcohólicos Anónimos, donde dice, sí, aquí está, dice, puede la experiencia de Alcohólicos Anónimos decirle a todos estos que todavía pueden encontrar una fe que obra. Fíjate, no está haciendo una fe, no, está una fe que obra, una fe que opera, una fe funcional. ¿Puede? La respuesta es sí, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo menciono porque yo no soy esta clase de persona, ¿no? O sea, en lo real yo no yo no tuve una enseñanza católica. Hay alcohólicos, Gaby, que sí la tuvieron. Yo ni siquiera hice mi primera comunión, Gaby. A mí me daba muchísimo miedo reprobar, o sea, porque decían que si no pasabas las pruebas o las respuestas que te preguntaba el padre, era como si Dios te reprobara, ¿no? Entonces, no olvídalo, o sea, que me reprueben en la escuela es una cosa, pero que me repruebe uno de, no, olvídalo. Y yo no fui al catolicismo, o sea, no hice mi comunión por eso, dije, no, ni más, soy burro, ¿no? Pues dije, no. Nada más que se entienda, no es mi caso. Pero ¿sabes de quién sí puede ser el caso? Porque lo he escuchado, de las personas que vuelven a beber. Para las personas que vuelven a beber es lo que dicen, oye, pero es que si yo practiqué, pero si yo el programa, pero si yo y hice lo que me hice, ¿y qué bolas? ¿Por qué no funcionó, no? Entonces, bueno, esas son las personas a las que yo he escuchado que en su momento dicen que pudieron haber vivido eso. Les digo, no es mi caso y no tengo la experiencia. Pero bueno, veremos si algún compañero que haya recaído de manera con tiempo puede compartírnoslas, ¿vale? Haremos lo posible por traer un compañero que nos comparta esa experiencia. Pero bueno, nada más que se entienda, ¿no? Esto, aquí ya les está hablando a estas personas que en su momento, pues sí pusieron como en práctica esa fe, llamémosle, ¿no? Les digo, no es mi caso, ¿va? Vamos a seguir, Gaby. ¿Qué es lo que dice aquí? Sí, por favor. Como en ambos casos se han decepcionado, llegaron... No, falta. Aquí es este. Han recorrido, aquí. Han recorrido el camino de la fe sin fe. Como en ambos casos se han decepcionado, llegaron a la conclusión de que para ellos no hay a dónde ir. La indiferencia, las fantasías de la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada
son a veces obstáculos más grandes que los que tienen los agnósticos y aún los ateos militantes. Basta, y vamos a leerlo de nuevo. Por favor, si puedes Han leerlo. recorrido el camino de la fe sin fe. Como en ambos casos se han decepcionado, llegaron a la conclusión de que para ellos no hay a dónde ir. La indiferencia, las fantasías de la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada son a veces obstáculos más grandes que los que tienen los agnósticos y aún los ateos militantes. Bien. ¿Qué entiendes, Gaby, de esto que leemos, si es que entiendes algo? Todavía no lo entiendo. Está bien, no hay falla. Aquí lo que está diciendo es, bueno, para estas personas, ¿quiénes? ¿No? Vamos a ver quiénes. Los llenos de autosuficiencia, los que han caído en la indiferencia, los que han adquirido prejuicios contra la religión y los desafiantes porque Dios no les concedió sus exigencias, ¿no? Bueno, aquí dice, vamos a empezar desde ahí. Si usted se identifica con alguno de estos, puede ser que para Alcohólicos Anónimos le sea un poquito más difícil. O sea, nada más dice más difícil, no dice que sea imposible. Que puede que para estas personas sea un poquito más difícil la experiencia de AA, regresarles la fe que obra. ¿Vale? Lo dice, sí, por supuesto, se puede. Puede que sea un poquito más difícil. ¿Vale? Porque usted ha creído, porque usted piensa que ha hecho la prueba y no le ha dado resultado, ¿no? Usted piensa que ya se ha acercado a un poder superior y no le ha dado resultado, ¿vale? Entonces aquí ya lo que te dice el libro, de una manera ya muy puntual y muy confrontativa, es, o sea, no te engañes, has recorrido el camino de la fe sin fe. O sea, tú has pensado que has practicado fe o tu fe cuando en realidad no lo has hecho. ¿Cómo? O sea, está fuerte, ¿no? Es como, pero ¿cómo? ¿No? Bueno, quizás ya lo veremos más adelante, o sea, solo estás nadando en un mar de lodazal de sentimentalismo religioso. O sea, estás cambiando conceptos. Y por eso aquí les comento que es muy importante el apadrinamiento, porque precisamente se vuelve como en esa ancla que nos hace ver esos errores propios, porque los ha vivido, porque es real. Recuerden, con el método de la sustitución vamos a transformar la energía de estar bebiendo por estar acompañado de compañeros, por estar en una reunión más, por hablar de Dios, por hablar de un poder superior. Por supuesto, es el método de la sustitución, pero solo estamos sustituyendo por protocolo la energía. No significa que en lo real quizás seamos conscientes de lo que estamos practicando. Da la importancia de las sugerencias personales de cada uno para que sí seamos conscientes de cómo estamos ejerciendo y practicando nuestra fe. Porque recuerden, una vez más, no lo hacemos por buenas personas, no lo hacemos porque queremos superarnos, no lo hacemos porque queremos servir a nuestra nación, no lo hacemos por eso. ¿Por qué lo hacemos, Gaby? Para no beber. Para no beber. Qué golpe tan duro una vez más al ego del alcohólico. No, brother, o sea, no, recuerda, todo esto es porque no queremos volver a beber. Porque con nuestro historial alcohólico sabemos las complicaciones que se pueden despertar si volvemos a recurrir al consumo. Y cuando uno es nuevo, pues lo entiende de inmediato, o recuerdo mi caso, pues claro, o sea, estoy fresco, todavía tengo las heridas abiertas, pero cuando va pasando el tiempo y tenemos ya varios años, a veces se nos olvida que todo lo que hacemos es para mantener nuestra sobriedad, y como cada vez estamos, llamémosle, más lejos del consumo, lejos en el sentido de que la botella está más lejos, llamemos, ¿no? O sea, de que por nuestros propios actos, por nuestros ahorros, llamémosles espirituales, cada vez tenemos más capacidad de acción en la vida. Pero eso no significa que no tengamos esa marca de alcoholismo, en el que el alcohol y la droga se pueden presentar en nuestra vida como ¿y si me echo una? No creo que pase nada, pues ya es mucho tiempo y pum, pum, pum. Y empieza la mente a hablar y es cuando uno dice, recuerda, ¿no? El sueño de todo bebedor anormal es poder beber como la gente normal. Bueno, se me presentó la enfermedad tantito, gracias porque tengo sano juicio de poder analizar y no irme con la finta, va chido. Gracias Dios, continuemos, ¿no? Entonces nada más que se entienda, a lo que voy es lo mismo, recuerden, ¿en dónde podemos darnos cuenta de que estamos practicando no nuestra fe en lo real? En que no estamos bebiendo, por eso aquí lo dice, has recorrido el camino de la fe sin fe. Quizás se te fue la onda y más que estar pensando en ayúdame a mantenerme sobrio, ¿qué crees que puede pensar un alcohólico en ese tiempo, Gaby? ¿Qué crees que pueda pedirle la vida al alcohólico cuando llega a muy temprana edad a AA? O sea, ya es su primer proceso y está en el grupo. ¿Tú qué crees que pueda pedir el alcohólico más allá de sobriedad? ¿En dónde está su mente?
Pues, bueno, yo en lo personal diría, pues, prepararme para que cuando beba, no, sí, Sí, no, ¿no? sí, dale, o sea, sí, claro, dale. Pues sí, prepararme para que cuando beba no tenga consecuencias fatales. Ujú. O sea, no es el no quiero dejar de beber, sino es la mente de que quizás en algún momento sí yo pueda volver a echarme un trago, ¿no? O sea, sí me explico las reservas. Entonces ya para este entonces, si no se trabajaron en el primer paso, vamos a tener que trabajarlo ya en el segundo paso, las reservas. A ver, tu mente en qué momento te está diciendo que podrías beber. ¿Sí me explico? O sea, ¿en qué circunstancia te verías completamente o sea, sin capacidad de que puedas controlar la no ingesta, ¿no? Ejemplo, ¿no? Que se muere un familiar cercano. Yo voy a poner un ejemplo que de verdad suena muy absurdo hoy en día, pero era una realidad en mi caso. Y cuando me case, ¿qué no va a haber brindis? No, 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 ¿cómo crees? Otro caso real en mi casa mío. ¿Cómo? O sea, que voy a ir a la playa y no voy a formar, o sea, forjar y fumarme un toque. No, 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 no. ¿Cómo? O sea que ahora que salga de viaje, ¿me voy a perder las bebidas que preparan en cada uno de los lugares a los que voy? No, ¿qué pasó? ¿Cómo? No. Ahora, que voy a ir a un concierto, Gaby. O sea, sí saben que en los conciertos sirven cerveza, ¿no? O sea, sí o sea, están estúpidos y me dicen que sí saben, ¿no? ¿Cómo voy a ir a un concierto y no voy a tomar alcohol? ¿Qué están estúpidos? ¿Sí me explico? Y lo vivimos, ¿te acuerdas, Gaby, cuando fuimos a ver ¿cómo le decían? A la, ¿A la puerca? ajá, ¿cómo le decían? La parca, ¿no? No, pero le decían la puerca, La ¿no? puerca. La puerca, ¿no? Cuando fuimos a la lucha libre, Gaby, o sea, mucha gente a nuestro alrededor estaba tomando alcohol y nosotros, ¿no? Y disfrutando, bueno, quiero suponer que estábamos disfrutando, Gaby, ¿no? Quiero suponer que estábamos disfrutando viendo acá a los luchadores echando el show y nosotros disfrutando, sabiéndonos enfermos, sabiendo que no podemos beber, disfrutando como los demás. Entonces, de aquí empieza lo primero, la reserva. ¿Estás seguro o estás consciente o estás latente de desarmar a tu pensamiento de consumo? ¿Si eres consciente de eso o no? Si me explico, empiezan los primeros ya golpes duros, no nos hagamos. Tú en el fondo quieres seguir bebiendo. Te voy a poner un ejemplo, Gaby, es lo que te decía ahorita de las preguntas. Tú fuiste bien directa, la neta, o sea, y eso me gusta mucho de ti, Gaby, que vas directo al grano. No, yo la neta, yo no me estoy pensando en cómo agarro fuercita, o sea, cómo mi cuerpo se acostumbra, se pone chido, o sea, se te relaja tantito en lo que vuelva a consumir para que no me haga tanto daño, ¿oye? ¿Y qué crees, Gaby? Ese pensamiento es muy constante en nosotros. Pero ahí te va cómo opera con truequecito, ¿no? Recuerden que en el primer paso nos dice, todos nuestros instintos naturales se revelan ante la idea de que somos impotentes. Nuestros instintos, aún en este segundo paso, son un riesgo, que es un riesgo que nos pueden generar problemas de consumo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Quizás dices, ¿hacia dónde diriges tu fe, no? Yo te decía, hacia el sano juicio lo diriges para no beber. Primer pregunta, porque ¿sabes qué piensa uno? Que regrese a mi mujer. ¿Sí me explico? O sea, más allá de que si yo consumo o no consumo, es que regrese mi mujer, ¿no? No sé si te ha pasado, porque no sé si lo has visto, que de repente los alcohólicos que venimos sufriendo ya por una mujer, de repente ya estamos enganchados con otra. Ahí en el mismo proceso. Y tú dices, pues si no, ¿qué amabas?